La brecha. Me llamo Román Galindo y aún cargo con una sombra que ningún exorcismo militar ha podido disipar. Era mayo de 2003 cuando mi sección, 18 hombres de la 42ª zona, recibió la orden de custodiar un radar recién instalado en la Sierra del Alto Grijalba, cerca de un cañón tan escarpado que los mapas lo marcan con un simple trazo rojo y la palabra brecha. El destacamento principal operaba varios kilómetros adentro, sobre una meseta cubierta de neblina perpetua. Nosotros éramos el anillo exterior, un campamento discreto a casi 1 hora del caserío más cercano, el Paraíso, que en realidad tenía poco de idílico. 10 casas de madera, una tienda y un cementerio improvisado junto al río. La primera semana pasó sin sobresaltos. Montábamos guardia en turnos de 4 horas, llevando la cuenta de las humaredas de los rancheros y los ruidos de los coatíes que bajaban al arroyo. A medianoche el monte se quedaba tan quieto que podías oír cómo quemaban los carbones en la estufa del puesto de mando. El 18 de mayo me tocó vigilar el sector norte con el cabo Montes. Habíamos clavado nuestros catres junto a una trinchera baja de costales, sobre un claro ligeramente inclinado hacia el barranco. A las 2 de la mañana, cuando el generador estaba en silencio y solo quedaba el zumbido lejano del radar, escuché algo que no correspondía al bosque. Risas finas, rápidas, como si un grupo de críos jugara al escondite justo detrás de las guarniciones. Me incorporé y apunté la linterna hacia la arboleda. Los haces de luz rebotaron sobre hojarasca húmeda y troncos retorcidos. Nada más. Montes se desperezó, molesto por mi brusquedad, pero pronto también él oyó aquel coro infantil. Las risas pasaban de un extremo a otro del perímetro, demasiado ágiles para pies desnudos sobre lodo. Nos miramos sin decir nada. Un simple gesto de cabeza bastó para trazar la decisión. No dejaríamos el terraplén. El reglamento lo especifica con frialdad. No te alejes, no investigues, reporta. Pero la curiosidad punza más que la orden, y di 2 pasos cuesta abajo antes de sentir la mano dura de Montes aferrando mi hombrera. No saques la pieza del tablero, masculló. Frase que en nuestro argot significa que el peligro quiere que te adelantes. El reflejo de sus pupilas me hizo tragar saliva. Volví a mi puesto, fingiendo disciplina. Amaneció sin más señales, salvo unas huellas menudas, semicirculares, impresas entre los helechos. No eran pisadas humanas ni de animal conocido. Parecían la mitad posterior de una pezuña y, sin embargo, terminaban en 3 surcos finísimos. Las marcamos con estacas y pasamos el dato al capitán Lara cuando regresó del destacamento interior. Su única reacción fue ordenar que nadie rompiera el cerco y que a partir de esa noche montáramos guardia de a 3. El 21 de mayo llegó una ventisca prematura. Niebla tupida que borraba los contornos a pocos metros. Esa madrugada compartí turno con Salas y un soldado recién transferido, Medina, muchacho de Veracruz con mirada de perro fiel. A eso de la 1, entre la bruma, reapareció el eco de las risas, ahora más cercanas, casi dentro del campamento. No eran carcajadas alegres, vibraban con una tonalidad metálica, como si los pulmones que las producían estuvieran llenos de polvo. Salas mascó un rezo que se perdió en el viento. De pronto, Medina dio un paso en falso. Lo vimos descender por la pendiente como si lo arrastraran cabellos invisibles, sin soltar un quejido, hasta desaparecer en la leche espesa del barranco. Alumbramos con los 3 focos, gritamos su nombre, nada respondió, solo el batir de alas de algún pájaro que huyó aterrado. El parte oficial diría más tarde que Medina cayó por terreno resbaloso, hecho tristemente común en la sierra. Pero, nosotros los que vimos la escena, sabemos que el terreno estaba seco a aquella hora y que nadie resbala en vertical como un muñeco sin voluntad. El capitán ordenó búsqueda al alba. Encontramos su fusil, su mochila y un rastro de hendiduras semicirculares que se internaba en la jungla para difuminarse de golpe, como si lo hubiesen alzado en vilo. Ni un hilo de sangre, ni un trozo de tela rasgada. Solo un silencio cruel que parecía esperar nuestra próxima decisión.
Ese día cavamos una fosa simbólica y pusimos la cantimplora de Medina a modo de cruz. Cada hombre dejó algo del bolsillo, una semilla, un mechón, una medalla, porque en la sierra los muertos sin nombre se quedan pegados a los vivos. Al atardecer, la niebla regresó más densa y la temperatura bajó hasta calar los huesos. Ordené duplicar la ronda, mas el miedo bloquea los sentidos igual que el sueño. Pasadas las 3, sentí un tirón en la lona de mi tienda. Abrí los ojos y vi cómo la tela se abultaba por dentro, como si dedos diminutos acariciaran el nylon desde fuera. Contuve la respiración. Los dedos recorrían los costados, buscando la cremallera, murmurando risitas apenas audibles. Recordé la admonición de Montes y apreté mi rifle sin moverme. Los dedos cesaron. Luego una presión insistente se plantó justo sobre mi pecho, separada por apenas 1 milímetro de lona. Era una mano infantil, la palma entera marcada contra mi corazón. Su calor atravesaba la tela. Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo seco. Cerré los párpados. Las risas se alejaron y el contacto desapareció. Al amanecer salí temblando. El campamento olía a ozono, a tierra removida. Cada tienda presentaba la misma huella abierta, 5 dedos pequeños marcados en la lona, como si un jardín de niños hubiese revisado nuestro equipo durante la noche. Nadie habló. El capitán, pálido, se encerró en el galpón de comunicaciones para exigir evacuación inmediata. La orden tardó 2 días en llegar, tiempo eterno. Montamos parapetos de luz, con bengalas, focos y todo químico lumínico disponible. Funcionó la primera noche. La segunda, las luces se apagaron una a una, sin que las baterías mostraran descarga. El 24 de mayo, antes del alba, escuchamos un estallido hueco en la armería. Corrimos. El cabo Montes yacía en el suelo, su casco, asentado a un costado, los ojos muy abiertos. No había sangre ni señal de combate, solo la expresión de alguien sorprendido por algo inimaginable. Sobre su pecho, la misma huella de mano desaparecía lentamente, como si la piel la absorbiera. Esa marca fue la confirmación que necesitaban en el alto mando. La extracción se volvió prioridad, y a las 3 horas sobrevolaban Black Hawks, levantando tierra, hierba y un hedor dulzón que subía del río. Nunca reportaron hostiles, nunca investigaron las huellas, nunca recuperaron a Medina. A mí me dieron licencia psicológica y un expediente sellado. Han pasado más de 20 años y cada noche, a las 2 en punto, oigo aquellas risas danzando en las paredes. No he vuelto a Chiapas, pero sé que eso que se esconde en la brecha todavía vigila los claros donde dejamos a los nuestros. Sé, también, que no eran niños. Los niños no dejan huellas de pezuña, ni conocen el camino exacto a tu pecho. Por eso escribo esto. Para que alguien, algún día, sepa que existe un punto en el mapa donde la inocencia es un disfraz y la selva juega con los soldados como piezas, fatigadas de un tablero que nunca muestra el final. Si alguna vez escuchas risas a medianoche entre los helechos, no mires, no avances, y sobre todo, no olvides que hay presencias que no buscan matarte. Solo quieren que te alejes, dejes tu guardia, y les entregues tu sueño para siempre, para siempre. La devoradora del bosque. Era 1984, y yo llevaba apenas 6 meses en el 17º Batallón de Infantería, destacado en la Sierra de Durango. Aquella madrugada de octubre nos sacaron de los catres antes del alba. Un cabo de enlace se había extraviado durante un ejercicio de cartografía nocturna y llevaba 48 horas sin responder al radio. 14 hombres formamos la patrulla de búsqueda. Nos dejaron en un caserío minero abandonado llamado Los Alacranes, último punto de carretera antes de que la montaña se tragara cualquier rastro de civilización. El aire olía a pino húmedo y a óxido de maquinaria vieja. Aún así, nada me advirtió de la extraña opresión que se iría cerrando sobre nosotros con cada paso. La primera señal de que aquello no era una simple desaparición
La obtuvimos al hablar con el único habitante del lugar, un anciano con la piel curtida como cuero viejo que vivía en una choza construida sobre los restos de la tienda de Raya. Se asomó a la puerta cuando descargábamos el equipo. Solo dijo: «No lo busquen, ya no le pertenece a este mundo». Nadie le respondió. El teniente Altamirano dio la orden de avanzar y el viejo se encerró. El portazo resonó en mi cabeza como un presagio, helándome más que la neblina que comenzaba a descender del cerro. Cruzamos la línea de pinos cerrada y húmeda, adentrándonos en un laberinto vegetal que amortiguaba los pasos y distorsionaba los ecos. Avanzamos en formación de rastreo, peinando franjas de terreno con disciplina mecánica. A media mañana hallamos las primeras anomalías: conejos y zorros muertos, sin garras ni colmillos que explicaran las heridas, como si los hubieran triturado desde dentro. El teniente ordenó fotografiar y seguir adelante. Me esforcé por concentrarme en las huellas de botas y en la brújula para no pensar en la carne reblandecida que dejábamos atrás, pero el asco subía como bilis. Al caer la tarde, la neblina se volvió tan densa que las linternas solo abrían túneles espectrales ante los fusiles. Aún con visores infrarrojos, la visión era precaria. Poco después escuchamos un chasquido, seco, como hueso partiéndose. El soldado Galindo levantó algo del suelo y nos llamó con urgencia. Era un dedo humano, aún fresco, sin rastro de putrefacción. Lo embolsamos en un tubo estéril. El teniente apretó los dientes y decidió prolongar la búsqueda durante la noche. En la radio, el capitán del puesto de mando dudó, pero concedió 3 horas más. Seguimos subiendo entre brechas cada vez más cerradas. El silencio apenas era roto por el crujido de ramas bajo nuestras botas y el zumbido de los generadores portátiles. Fue entonces cuando, entre la neblina, divisamos una silueta encorvada que se mecía con pasos lentos. El corazón me golpeó el pecho al ver que no llevaba uniforme ni lámpara. No hubo órdenes. Instintivamente encendimos focos y apuntamos los fusiles. La luz reveló a una mujer anciana, vestida con harapos color tierra, la mirada vacía. En su mano pendía algo informe que al principio creí un animal desollado. Un vistazo bastó. Era la cabeza del cabo desaparecido, todavía reconocible por el distintivo de policía militar cosido al gorro que él mismo había bordado en la tienda de campaña semanas antes. De la boca pendían fibras de músculo que la mujer arrancaba con los dientes, mascando con parsimonia. Sentí un espasmo de náusea y terror puro. El teniente rugió: «¡Alto!», mientras levantábamos los fusiles. No hubo tiempo para más. La anciana lanzó la cabeza hacia nosotros con fuerza repentina, y en un mismo movimiento imposible para su edad, giró y se internó en la espesura con una agilidad felina. Disparé ráfagas controladas siguiendo el manual, pero solo astillé troncos y disipé la niebla a balazos. Algo, quizá mi instinto, me impidió perseguirla. Recuperamos la cabeza y, bajo la luz temblorosa, confirmamos que el cuello había sido cerrado con los dientes. Nadie pronunció palabra. El mismo pánico nos cosía la garganta. El teniente ordenó repliegue inmediato. Descender aquel cerro en plena noche fue una marcha infinita. Escuchábamos crujidos paralelos a nuestro avance y respiraciones que no eran las nuestras. 2 veces sentimos piedras rodar a nuestro flanco y cada sobresalto multiplicaba el terror. Cuando por fin vimos las láminas oxidadas del caserío, pensé que despertaría entre sudor y sábanas, pero seguía allí, con el metal del fusil helado contra mi pecho. Intentamos contactar de nuevo con el anciano, pero su choza estaba vacía. Sobre la mesa había un cuaderno de notas empolvado. En él, una sola frase repetida con caligrafía infantil: «La devoradora cuida el monte». Logramos evacuar antes del amanecer. 2 helicópteros nos recogieron y se llevaron los restos del compañero para la autopsia. Jamás nos revelaron el dictamen forense, pero los rumores volaron. Se hablaba de marcas de mordida humanas y animales mezcladas, y de un trauma óseo que ningún depredador de la región podría ocasionar. Semanas después,
Nos reunieron en un salón del cuartel de Torreón. Un coronel de Estado Mayor nos ordenó no volver a mencionar el incidente. Se clausuró el expediente, con sello rojo. Solo supe, por una enfermera del hospital militar, que la sangre del cabo contenía niveles anómalos de una enzima presente en cadáveres varias horas después de la muerte, pero que en su caso parecía seguir activa. Aquello me robó el sueño durante meses. Cada vez que cerraba los párpados regresaba la imagen de la mujer mascando, sus ojos sin brillo fijos en nosotros como si juzgara nuestra intromisión. Han pasado más de 30 años y aún me despierto, con el eco de ramas partiéndose. Jamás he vuelto a aquel bosque. La sierra continúa allí, callada, devorando sus propios secretos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar un crujir de mandíbulas que se confunde con el murmullo de los pinos. Entonces, recuerdo las palabras del viejo. Ya no le pertenece a este mundo. Y entiendo que quizá aquel monte maldito nunca fue territorio humano, sino un dominio primitivo donde algo más antiguo sigue cobrando tributo a quien se atreve a perturbarlo. Ahora sé que el uniforme no protege contra aquello que ronda entre la niebla, y que hay misiones de las que un soldado regresa con el cuerpo entero pero con el alma cercenada. Contar esto me pesa, pero necesito que alguien más cargue con la memoria. Si alguna vez escuchas campanas huecas en la sierra de Durango, no te adentres. Hay una figura encorvada que se alimenta del extravío y mastica la carne de los que se creían invencibles. Yo la vi. Y desde entonces, cada amanecer en 1900 que todavía respiro, le temo más al bosque que a la guerra, Náusea negra. El miedo tiene un olor particular. Mezcla estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Lo descubrí a principios de 2018, cuando el batallón desplegó un campamento temporal en la Sierra de Sonora, a 20 kilómetros del caserío San Isidro del Cobre. La misión oficial era vigilar tramos de terracería, donde presuntos grupos armados extorsionaban a los ingenieros que abrían brecha para un nuevo gasoducto. La extraoficial, esa que se susurra entre tiendas de campaña, consistía en poner orden sin dejar rastro. Yo era cabo de infantería recién ascendido. Todavía afinaba mi puntería. Todavía creía que lo peor provenía de hombres de carne y hueso. La primera noche patrullé con el sargento primero Victoriano Prado. En el regimiento le decían el viejo porque llevaba 20 años entrando y saliendo de la sierra. Nadie conocía sus cicatrices ni el número real de operaciones que pesaban sobre sus hombros. A media madrugada abandonó la línea de patrulla y me ordenó seguirlo fuera de la ruta asignada. Solo gruñó. Tengo un pendiente antes de que amanezca. No era un capricho. La jerarquía se cumple sin preguntas. Así que lo acompañé colina abajo, linterna cubierta con celofán rojo, fusil a la altura del hombro. Llegamos a un camino de brecha que terminaba frente a un caserón colonial, perdido entre mezquites. El viejo dio un golpe corto a la puerta. Del otro lado contestó una voz de anciana temblorosa, pidiendo auxilio. Cuando la hoja se abrió, nos golpeó una bocanada de aire gélido imposible de explicar en aquel desierto. Olor a tierra removida y algo rancio, como vísceras expuestas demasiado tiempo. La mujer, 70 años quizá, vestía camisón y sostenía un cirio casi consumido. Dijo ser Ignacia, suegra del sargento. Hasta ese momento yo ignoraba que el viejo tuviera familia en la zona. Ignacia se negó a cruzar el umbral. Me puso en la palma un rosario pegajoso de cera derretida y rezó en silencio mientras Victoriano me hacía seña de entrar. La estancia estaba iluminada únicamente por lámparas de queroseno, distribuidas al azar en el suelo. Sus flamas parecían respirar. Sobre la mesa del comedor reposaban vendas, guantes quirúrgicos y botellas vacías de suero. El viejo recogió un maletín médico empapado en un líquido oscuro, lo colgó en su hombro y me habló con un hilo de voz. Necesito que vigiles a Lucía. No será más de 1 hora. Si intenta salir, la convences de quedarse. No hay disparos, ¿entendido?
No esperó respuesta. Simplemente se marchó con la abuela detrás, dejando la puerta abierta al viento nocturno. Subí la escalera con el fusil a media alza. Cada peldaño crujía como si se quejara. Al final del pasillo, una puerta estaba desencajada y sostenida por una silla atravesada, improvisado cerrojo. Empujé el mueble y el rechinido resonó hasta el tuétano. Dentro la penumbra olía a sangre coagulada. Una mujer en camisón, pálida como sábanas almidonadas, permanecía erguida sobre el colchón. Su cuerpo estaba tan arqueado hacia atrás que la coronilla casi tocaba la espalda. Los dedos, tensos, chocaban entre sí, como si aplaudieran despacio. La luz de la lámpara revelaba surcos violáceos en los antebrazos, viejas ligaduras. Con un chasquido de lengua, la mujer pronunció mi nombre completo, el segundo apellido incluido, y enseguida la niñez entera se me apretó en el pecho. Solo mi madre fallecida lo había dicho igual. Quise retroceder, pero mis botas parecían adheridas al suelo. Ella bajó la cabeza sin desdoblar la espalda y sonrió. Los dientes parecían microscópicas hojas de obsidiana, manchados de algo oscuro que se deslizaba hasta la barbilla. Su voz regresó, ahora con la cadencia burlona de un instructor veterano que tuve en el colegio militar. Cabo Izaguirre, firme, que aún no ha terminado la práctica. Fue suficiente para quebrar mi rigidez. Salí de la habitación y atranqué la puerta con la misma silla. Clavé la pata al parquet con la bayoneta temblando. Pasé la siguiente media hora en la cocina, sentado de espaldas a la pared, repasando oraciones que no recitaba desde la primaria. Las lámparas chisporroteaban como si algo aspirara su oxígeno. A cada rato creí ver el camisón de la mujer deslizándose por los pasillos, pero cada vez que avanzaba con el arma lista no había nada. Solo escuchaba pasos arrastrados en el piso de arriba, luego golpes secos contra las paredes, luego un silencio tan espeso que castigaba los oídos. El viejo regresó casi al alba. Lo acompañaba un sacerdote menonita de contextura mínima. El alzacuellos estaba manchado como si lo hubiera mordido la tierra. No me preguntaron nada. El sargento subió con el cura, cargando un botiquín distinto, y yo me quedé en planta baja con Ignacia. La anciana no lloraba. Murmuraba una suerte de letanía que mezclaba pasajes bíblicos con nombres de plantas medicinales. Entre frase y frase, me confesó que su hija Lucía había cambiado un mes atrás. Invocaba a los muertos de la familia por sus motes infantiles. Caminaba con el torso doblado como si sus huesos fueran cables, y cierta madrugada flotó pasillo abajo, apenas rozando el suelo, hasta quedar de cabeza contra la puerta principal, sin perder la sonrisa. Ningún médico se atrevió a emitir diagnóstico. Uno sugirió traslado psiquiátrico, pero ella se arrancó 3 uñas delante del especialista antes de que la sedaran. El hospital se negó a recibirla de nuevo. No hubo gritos durante el ritual, solo un murmullo grave que recorría la casa. Imposible distinguir si venía de la garganta del cura o de algún sitio detrás de las paredes. Cuando el estruendo terminó, un golpe seco, como si algo pesado cayera desde el techo, la puerta del cuarto se abrió. Salieron el sacerdote, empapado en sudor, y Victoriano, con la mirada de un hombre que ha visto trincheras de otro siglo. No me permitieron entrar. El cura me bendijo la frente con aceite que olía a salmuera, susurró algo en bajo alemán y desapareció por el pasillo arrastrando el maletín vacío. El viejo me condujo al porche. Solicitó 3 días de licencia para él y una ambulancia militar para Lucía. Firmé el oficio sin leerlo. Antes de que me marchara, colocó la mano sobre mi hombro. No hablamos de esto jamás. Hazlo por tu cordura y por la de ella. Al girarme noté que llevaba el antebrazo vendado. Una mancha ovalada de sangre fresca traspasaba la gasa. No pregunté. Me limité a asentir. Subí al vehículo y conduje hasta el campamento con el amanecer pegándome en la nuca como una lámpara de interrogatorio. 4 semanas después, el gasoducto quedó asegurado y nos replegaron a Hermosillo. Supe por radio que Victoriano solicitó baja temporal por motivos familiares.
y que Ignacia falleció de un infarto fulminante 2 días después de su licencia. Del sargento no averigüé más. Los archivos de personal mostraban traslado a Puebla, pero nadie confirmaba haberlo visto allá. Una noche, en la guardia de retén, mi compañero Mesina encontró dentro de mi mochila un rosario cubierto de cera agria. Yo juraría haberlo perdido. Al tocarlo sentí el mismo frío irrazonable de aquella puerta abierta y un susurro en la lengua de mi madre, diciéndome que era hora de volver a casa. Desde entonces duermo con la luz encendida, cargador en la recámara, y aún así me desvelo, esperando escuchar pasos que flotan medio palmo sobre la duela. Nadie en el ejército prepara para estos enemigos. Uno aprende a reconocer minas, emboscadas, calibres, pero no el momento en que algo tuerce la geometría del cuerpo humano y se alimenta de la memoria de quienes lo observan. Han pasado años y a veces el sueño me vence, pero en la penumbra del dormitorio siempre hay un segundo justo antes de quedarme dormido en el que percibo ese olor. Estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Entonces abro los ojos y por un instante juro ver una silueta arqueada al pie de la cama, chocando las yemas de sus dedos, ansiosa porque la acompaña a jugar. Botas en la penumbra. Me llamo Jesús Morales y en 2019 todavía olía a casaca nueva. Había completado apenas 4 meses de adiestramiento cuando me asignaron al 60 Batallón de Infantería, acantonado en un viejo destacamento polvoriento, casi al borde del desierto de Sonora, a 20 kilómetros de Santa Ana. A los reclutas nos tocaban los servicios más ingratos y, por supuesto, el rol de vigilancia del segundo turno, de medianoche a las 3, la franja que los veteranos bautizaron la hora hueca, porque los ruidos persisten pero la vida parece ausente. Esa primera noche llegué arrastrando los pies. Había habido revista de Estado Mayor, ejercicios de tiro y desmontaje de tiendas bajo un sol que partía la tierra. Tenía la boca pastosa y el uniforme pegado a la piel cuando el cabo servicio leyó la lista de puestos. Me tocó la garita del arsenal, un cuarto de concreto con 2 ventanucos que daban al patio de banderas y al camino que llevaba a los talleres mecánicos. El arsenal era famoso entre la tropa. Corrían historias sobre un teniente muerto allí una madrugada de 2007, cuando explotó una caja de municiones mal almacenadas. Dicen que su cuerpo quedó carbonizado, aunque las botas intactas aparecieron fuera, como si alguien las hubiera colocado con esmero junto a la puerta. Los relatos me sonaban a charla de cuartel para espantar inocentes, pero aquello no evitó que una corriente helada me recorriera mientras caminaba, fusil al hombro, hacia la garita. A mitad de trayecto, un sargento primero, Silva, un tipo macizo con bigote canoso, se me emparejó y sin mirarme dijo: «No pestañees, Morales. Si te vence el sueño, Barrón te hace compañía». No supe si reír o saludar. Él siguió de largo, como si nunca hubiera hablado. Encendí la lámpara interior y comencé a andar en círculos para espantar el cansancio. Cada paso retumbaba dentro del cuarto hueco, rebotando contra los muros agrietados. Revisé los sellos de las cajas de granadas. Conté los cascos de artillería alineados como piezas de ajedrez y verifiqué la cerradura del armario blindado. Todo estaba en orden. Afuera el viento levantaba costras de arena que raspaban la celosía metálica. Al fondo del destacamento, los generadores zumbaban con un pulso grave, monótono, casi hipnótico. Apagué la lámpara para que mis ojos se adaptaran. El resplandor de la luna filtrado por los barrotes dejaba rayas plateadas sobre el piso. Pensé en fumar, pero el reglamento era claro. Ni fósforos ni chispas junto a la pólvora. Así que saqué mi teléfono. Abrí un juego de rompecabezas y traté de engañar al reloj. No tardó en llegar el abatimiento. Sentí los párpados plomizos, la nuca caliente, las ideas derritiéndose en sopor. Me senté en el escalón que sirve, de umbral, apoyé el G3 entre las rodillas y cedí un instante. Apenas un instante, me repetí, al sueño. No sé cuánto pasó, quizás segundos o minutos, pero desperté con la impresión de que alguien estaba dentro.
No podía mover la cabeza, como si un bloque de cemento me fijara la mirada al suelo. En mi campo visual solo cabían mis botas terrosas y, entre ellas, otro par que no era mío. Botines negros, pulidos, con tachuelas gastadas y cordones deshilachados. Casi podía oler el cuero viejo. Un mareo frío me subió por la espina. Resonó, un silbido apenas perceptible, una melodía ranchera que mi abuelo tarareaba al desgranar maíz, algo de Jorge Negrete quizá. Quise tragar saliva y no pude. Las botas ajenas avanzaron medio paso. Una voz rasposa pegada a mi oreja susurró: vigilante somnoliento, mal destino. La lengua se me durmió. Intenté erguirme, pero el cuerpo entero estaba preso de un hormigueo, como si mi sangre se hubiera vuelto lodo. Entonces un golpe seco vibró en mi casco, un mazazo invisible que hizo chasquear mis dientes. El silbido cesó. Las botas dieron un último paso y desaparecieron. Recuperé el control justo cuando una linterna barrió la pared exterior. El soldado de relevo, González, asomó la cara. ¿Todo en orden, cabo?, contesté con la voz más firme que encontré, aunque me temblaba el arma. Intercambiamos la contraseña y me retiré. Al incorporarme sentí un peso extraño, como si el fusil tironeara hacia el polvo. Miré al piso. Allí, en la raya de luz que escapaba de la linterna de González, vi 2 huellas de tierra negra, impresas donde habían estado las botas ajenas. Mientras avanzaba por el pasillo, las piernas me flaqueaban y una melancolía absurda se me instaló en el pecho. Pensé en mi madre, en la casa de adobe donde crecí, en el olor a frijoles recalentados, y sentí un anhelo feroz de renunciar, de volver a esa cocina y dejar que el ejército fuera un mal sueño. Llegué al dormitorio antes del toque de Diana. El recinto estaba a oscuras salvo por la luz verde de las salidas de emergencia. Busqué mi catre, pero todos parecían ocupados. En el extremo, una litera baja permanecía vacía, la manta doblada con esmero. Recordé algo que Silva mencionó durante la instrucción: la cama del teniente Barrón nadie la toca. Siempre creí que era un truco para asustar reclutas. Ahora no me pareció tan gracioso. Me senté en la orilla del catre contiguo, incapaz de dormir. Minutos después, Silva entró, arrastrando chanclas. Me observó sin asombro, como si hubiera estado esperándome. «¿Lo viste, verdad?», murmuró. No respondí. Él siguió. «Barrón revisa que nadie se quede dormido custodiando su arsenal. Tal vez le sirva saber que reconoces tu falta». Sin esperar respuesta, señaló la litera vacía. «Al rato, cuando el rancho esté en silencio, párate ahí. Preséntate y pide disculpas. Con eso basta». Me dejó solo. Los ronquidos del pelotón tejieron un rumor espeso, y el zumbido de los ventiladores sonó como un enjambre irritado. El reloj marcaba las 4:22 cuando reuní valor. Crucé entre los camastros. Cada crujido del piso de madera pulsaba en mi sien. Me planté frente a la litera prohibida. El aire allí se sentía más frío. Tenía un olor rancio, mezcla de aceite para armas y tela quemada. Tragué saliva y hablé apenas. «Mi teniente Barrón, Cabo Morales se disculpa por dormirse en su puesto. No volverá a ocurrir. Que tenga un buen día». No añadí nada. El silencio pesó un instante, y de pronto, un chasquido como de botas cuadrándose respondió en la penumbra. Esa madrugada terminé vistiéndome antes del toque de corneta. Salí al patio casi al mismo tiempo que el cielo encendía las primeras franjas rosadas. El sargento de semana pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, se detuvo. «Cara de muerto, Morales, ¿no dormiste?». Negué y mantuve la vista al frente, pero él se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. «Bienvenido al batallón. Ahora ya perteneces de verdad». Desde entonces no volví a cabecear durante la guardia. Algunas noches, cuando el aire cambia de dirección y el polvo del desierto se arremolina, se escucha aquel silbido, débil pero inconfundible, flotando sobre las techumbres. Nadie menciona al teniente. Simplemente, los centinelas aprietan la culata y parpadean con furia.
como si la vigilia fuera un salvavidas. Yo, por mi parte, aprendí a responderle sin miedo. Cada vez que la melodía roza el umbral de la puerta, llevo 2 dedos a la visera imaginaria del casco y susurro: puesto firme, mi teniente, sin novedad. No sé si esa obediencia me salvó del destino que tuvo él, o si al contrario, firmé un pacto con algo que habita entre grietas y sombras del cuartel. Solo sé que, la noche que bajen esas botas de la litera, alguien más deberá ocupar mi lugar en la penumbra. Tal vez entonces entenderá lo que aprendí aquella primera guardia, que hay órdenes que se escriben con sangre antigua y no admiten descanso, y que el desvelo es un precio irrisorio cuando la muerte pasa lista junto a ti, calzando botines gastados y silbando un corrido que nadie, ni siquiera los vivos, ha podido olvidar. Custodio de Agua Negra. Nunca me habría imaginado que una patrulla de rutina acabaría marcando mi vida con un miedo que todavía late cuando cierro los ojos. Servía entonces como cabo en el Batallón de Ingenieros de Combate. Año 2019, selva profunda de Campeche, a 100 kilómetros del último caserío. Habíamos sido asignados para resguardar un campamento de topógrafos civiles que abrían brecha al proyecto ferroviario del Istmo. Se decía que algunos pobladores se oponían. Otros murmullos hablaban de saqueadores de maderas preciosas. Nada mencionaba aquello que, escondido en las entrañas de la tierra, nos aguardaba con paciencia mineral. Llegamos al claro un viernes, con el bochorno derritiendo el alba. Levantamos 2 tiendas y una antena de radio de corto alcance. El suelo, henchido de raíces, exhalaba un olor dulzón. Los obreros, 17 en total, se nos acercaron para contarnos su versión del problema. Ruidos en la noche, pasos en la hojarasca, sombras que se deslizaban entre los troncos con un siseo de agua agitada. Uno renunció sobre la marcha. Los demás pedían nuestra presencia continua para sentirse seguros. Mi oficial ordenó patrullas diurnas y centinelas dobles a partir del anochecer. La primera jornada transcurrió sin novedad, pero al caer la tarde del segundo día, mientras revisábamos el perímetro, divisamos al poniente una formación de piedras calizas cubierta de musgo rojo. Entre los bloques se abría una grieta apenas del ancho de un hombre, algo más alta que yo. El sargento Rosales sugirió inspeccionarla en busca de madrigueras donde pudieran esconderse intrusos. Atamos cuerdas a un tronco y descendimos en fila. Rosales, el soldado Morales, yo y al final el cabo primero, Chilango Medina, que cargaba la lámpara halógena. El descenso era vertical, unos 5 metros, hasta un saliente húmedo. Desde allí, la cavidad se ensanchaba como una cúpula invertida. El aire era fresco con un leve olor a óxido. Bajo nuestros pies, el suelo terminaba en un espejo de agua negra, inmóvil, tan pulida que reflejaba las linternas como estrellas cautivas. Ni hojas ni ramas flotaban. Parecía un pozo olvidado por el tiempo. Chispas de mica en la pared destellaban cuando el haz de luz las rozaba. Morales, que había sido nadador antes de alistarse, bromeó con lanzarse para refrescarse. Lo frené. Esas aguas desconocidas podían ocultar grietas sin fondo. Nos limitamos a rodear la orilla, admirando la simetría del lugar. Me llamó la atención un detalle. En cierto punto, las piedras parecían cortadas a filo recto, como si alguien hubiera tallado un umbral. Era un rectángulo delineado por símbolos apenas visibles, espirales y figuras humanas con brazos alzados. Más allá, el agua se volvía de un tono más oscuro, casi púrpura. Anochecía afuera y teníamos que volver, pero Medina quiso fotografiar aquel relieve. Ajustó la lámpara para iluminar el motivo y tomó varias imágenes. Entonces ocurrió la primera señal, un aleteo súbito, agudo, que resonó en la bóveda y borró el zumbido de los insectos. Una nube densa de murciélagos irrumpió de la nada, chocando contra nosotros, arañando el aire con chillidos subsónicos. En el caos, la halógena cayó, rebotó en la piedra y se apagó.
Por un instante reinó una oscuridad total junto con el olor acre del guano revuelto. Logramos encender las linternas de casco. Las luces temblorosas revelaron algo que nos congeló. En mitad del rectángulo tallado, emergía ahora una silueta antropomorfa. No la habíamos visto antes. Su superficie era tan negra que parecía absorber la iluminación, sin contornos nítidos, solo volumen. Altura tal vez 2 metros, tórax ancho, brazos excesivamente largos que se perdían bajo el agua. No avanzaba, ni retrocedía, solo estaba, llenando el paso como un tapón viviente. Retrocedí instintivamente y choqué con Rosales, quien masculló un «no dispares», que apenas oí. Nadie gatilló. La lógica militar cedía ante un miedo primitivo. Sentía la piel tirante en la nuca, el pulso desencajado. Dije un «permiso, vámonos», casi inaudible. Fue entonces cuando la cosa se movió. No caminó, sino que reptó silenciosa, sin salpicar, hasta quedar donde la piedra se convertía en playa. Allí se detuvo y, sin emitir un sonido, ladeó la cabeza como si escuchara los latidos que retumbaban en mi pecho. No sé quién inició la retirada. Solo recuerdo la súbita urgencia por trepar la cuerda y sentir el mosquitero del campamento sobre la piel. Subí tropezando, me raspé las manos, casi tiré a Morales cuando resbaló. Salimos al exterior bañado por la luna. El calor había cedido y un viento áspero agitaba las copas. Rosales ordenó silencio absoluto y avanzamos en fila hacia las tiendas. Pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar la boca de la gruta. Nada emergió. Aún así, el alba nos descubrió con los nervios rotos. El siguiente día lo invertimos en reuniones improvisadas. El teniente Vera, nuestro superior, escuchó sin gesticular. No habló de supersticiones ni de héroes. Simplemente expuso que, si los obreros volvían a huir, el proyecto se retrasaría y nosotros cargaríamos la culpa. Sugirió dinamitar la entrada para evitar nuevas distracciones. La idea me provocó un escalofrío, pero nadie la refutó. Alrededor de las 17 horas, cargamos explosivos de demolición y regresamos al claro. Parecía más silencioso que antes, ni monos aulladores ni cantos de chachalacas. Bajé de nuevo con Medina para colocar las cargas en la cornisa. El agua seguía inmóvil, como una sábana oscura sin reflejo. Ni rastro de la figura ni murciélagos. Aún así, trabajamos rápido, cada cual con sus pensamientos. Cuando ascendíamos para activar el detonador, sentí una vibración tenue, más en los huesos que en los oídos. El agua bullía sin oleaje visible, como un hervidero detenido. Corrimos selva adentro hasta una distancia segura. La explosión cimbró la tierra. Un penacho de polvo surgió del boquete y luego se disipó, entre la humedad. Regresamos y comprobamos que la entrada había quedado sellada por toneladas de roca. Aquella noche no hubo cantos de insectos, solo un zumbido grave, remoto, parecido al golpeteo de un motor viejo. Los obreros, enterados de la detonación, regresaron el lunes. Retomaron sus labores sin insistir en las sombras. Parecía que el problema estuviera resuelto, pero la calma resultó un espejismo. Al tercer día despertamos con un hedor indescriptible, mezcla de metal, yodo y tierra podrida. Venía de la dirección de la gruta clausurada. Encontramos charcos, oscuros filtrándose entre las grietas de la roca. Eran tan negras que devoraban la luz. Intentamos cubrirlas con tierra, reaparecían al poco tiempo, como si manara tinta desde un corazón herido. Vera ordenó evacuar el equipo a un campamento alterno mientras solicitaba refuerzos y geólogos. Los civiles tardaron 2 horas en recogerlo todo. Ni uno solo protestó. Al atardecer, nos dirigíamos en convoy hacia la brecha principal cuando el motor del camión guía se ahogó. Bajé para revisar y advertí que la llanta delantera estaba hundida en un fangal brillante, un lodo tan oscuro como el líquido del cenote. El chofer juraba que la pista era firme minutos antes. Pedimos palas. Al remover la primera capa de barro descubrimos huesos largos, porosos, algunos aún articulados. No animales recientes,
osamentas pulidas, antiguas. A cada palazo, el hedor se espesaba y el barro subía de nivel, tragándose la rueda entera. Fue entonces cuando escuché un chapoteo a mi espalda. Giré y lo vi. Esa misma silueta elevada sobre el camino, idéntica a la de la cima, formada ahora de lodo negruzco, sin rostro, solo un vacío que parecía sangrar oscuridad. Se cernía inmóvil mientras un frío inverso al clima tropical me calaba los dientes. Juro que oí dentro de mí un susurro, una frase en idioma imposible, como viento pasando por colmillos huecos. Nadie disparó, ni dio tiempo. Nos atrincheramos en el segundo camión y aceleramos con el eje rozando las piedras. El monstruo no siguió, o no necesitó hacerlo. Cuando por fin alcanzamos la base adelantada, 2 compañeros vomitaron bilis. El teniente llamó por radio a la comandancia y pidió retirada total. Horas después, al amanecer, vimos helicópteros en ruta hacia nuestra posición. Nunca supe qué llevó a aquella cuadrilla de expertos, ni si destruyeron de nuevo la entrada o la cartografiaron. La orden de confidencialidad llegó antes que los relevos. Hoy, cada tanto, busco en la prensa alguna nota sobre filtraciones de petróleo o hundimientos cerca de la zona ferroviaria. Nada. Tal vez el ejército se aseguró de borrar cualquier rastro. Pero algunas noches, cuando la lluvia golpea el techo y las cañerías gimen, siento en la garganta el eco grave de aquel murmullo sin palabras, y recuerdo el brillo mate de un agua tan oscura que no devolvía mi rostro. Me pregunto si el custodio sigue allí esperando. Y sobre todo, ¿qué fue lo que en verdad derramamos al dinamitar su morada? Desde entonces, cada vez que un superior propone una exploración simple en la selva, toco inconscientemente la cicatriz de mi muñeca, aquella que me hice trepando la cuerda cuando el miedo me arrancó la piel. Es mi recordatorio de que en la penumbra más densa hay ojos que no comprendemos, y de que no todo lo que vigila desde lo negro acepta nuestras disculpas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.